en ese caos a veces, muchas veces, esa chispa que necesito para que algo quede como vivo, ¿no? Pero también a veces me cuesta, por ejemplo, retomar textos que escribí hace mucho y volver a encauzarlos, volver a meterlos en el carril de algo que entra en ese mood y que puede después confluir, como decía Cortázar, en esto que es ya el momento de decir, bueno, ahora agarramos todo y lo terminamos. No sé si a alguien más acá le pasa. Soy el único desprolijo. No, constantemente. No sé si alguien escribe, igual esto es abierto a también el proceso de creativo dibujo, en general. Claro, no sé. ¿Está todo más o menos la misma o hay alguien acá metódico de academia que se levanta? Bueno, por ejemplo, Stephen King decía en una entrevista que él se levanta muy temprano en la mañana y... 80 páginas por día, una cosa así. No sé si son 80 páginas por día, pero él se levantaba muy temprano en la mañana y tipo de 8 de la mañana a 11 y media, 12 escribía por lo menos 30 páginas por día, todos los días. No es mi caso, no podría. Tal vez no de lo que estaba pensando escribir, porque hay como también un método de las 3 páginas de la mañana en donde vos soltás todo y no importa lo que escribas, no importa si es sobre el cuento que vos estabas haciendo, las historias que vos tenés en la cabeza, sino que te permite como liberarte un poco. Es verdad, sí. Yo lo hago, yo escribo, soy escritora también. Bueno, como el último cuento que escribí igual me pasó mucho lo de Cortázar, de que entré como un momento hipnótico. Una persona me dijo una idea y fue como, llegué a casa y hasta las 4 de la mañana me quedé escribiendo. Y en general me pasa eso con los cuentos que termino, si no, no los termino. Si no los terminas nunca, bueno. Así él escribió Casa Tomada, por ejemplo. Tipo, tuvo una pesadilla, se levantó y escribió todo un tirón. No sé si alguien más tiene ganas, sobre todo por ahí los artistas, de las artistas que están exponiendo esta noche, si alguien tiene ganas de compartir algo de su proceso, de sus búsquedas, o alguien tiene alguna pregunta, tipo a alguien le gustó un boceto, algo en particular y tiene ganas de hacer una pregunta, este es el momento. Ahora estoy robando mucho. Me gusta mucho la idea del robo. Del robo. Sí. Como... Inspiración delictiva. No. Hay todo tipo Feel like an artist. Claro, Sí. eso, ¿no? Hay todo eso, Inspiración delictiva. O sea. y la escritura no creativa que me encanta mucho, como robarte a ti, a ella, y compilar, sí, obvio, que voy a robar. Eso es. Podés robar todo lo que quieras. Sí. Tremendo chorro. Winona Ryder. Espectacular. ¿Alguien más tiene ganas de compartir algo? Están todos hablando entre ustedes, pero pueden compartirlo al resto, ¿eh? ¿Quién más tiene ganas como de compartir algo? ¿No? ¿Cuánta timidez? Bueno, como que pasa que también en el proceso creativo lo que va pasando es lo que también se va plasmando. Y eso que va pasando es la vida. Y esas situaciones son las que también nos... Onomatopeya, bien, está bien. Sí. Ok, bien. Capaz que sí, así. Pasa que ya existir lleva una cantidad de energía enorme, ¿viste? O sea, es como. Acá como en el 80. Pará. Ahí. Si tenés gato también sobre todo. No, tremendo. Otro 10 más. Otro día más. 90. Bueno, como les decía, yo laburo de una manera como muy responsable para escribir y en ese sentido me gustaría leerles primero un borrador de un cuento que empecé a escribir y que de hecho lo empecé a escribir en pandemia y lo dejé ahí tirado, no lo seguí, pero que creo que está bueno, creo que algún día lo podría terminar y hacer algo que está bueno con eso. Y es un cuento que se llama La rebelión de los espejos. Este cuento tiene la intención de narrar un apocalipsis, un fin del mundo, una extinción de la humanidad. Y sucede muy lentamente, casi imperceptiblemente, todos los objetos, las cosas, las paredes, las casas, los edificios, el planeta entero empieza muy lentamente a caerse hacia un costado, todo hacia el mismo lado, hasta que en un momento la gente no se da cuenta, porque es muy de a poco, muy imperceptible, hasta que en un momento todo el mundo se convierte en una especie de torre de Pisa, que lo vemos todo inclinado hacia un lado, y en algún momento ya se convierte en algo inevitable, porque va a seguir cayendo hasta que en un momento nos aplaste a todos, a toda la humanidad. Y en ese apocalipsis hay un cómplice principal que son los espejos. Los espejos, en este cuento, en lugar
de reflejarnos lo que efectivamente sucede en la realidad, y es que todo el mundo se está torciendo, empiezan a corregir el ángulo de las cosas para que parezca que todo está normal, que es todo está a nivel. Nos miramos al espejo y parece que todo está normal cuando en realidad todo el mundo se nos está cayendo encima. Bueno, este cuento, como les decía, se llama La rebelión de los espejos y empieza de la siguiente manera. Era uno de esos atardeceres escarlata, de los que uno no sabe muy bien por qué no podrían suceder todos los días. Había una brisa de playa en la ciudad y entonces todo era perfecto. Lo fue quizás por mucho más tiempo de lo que generalmente dura la perfección, quién sabe. Lo cierto es que algo comenzó sin que nadie lo advirtiera. Era un final muy despacito, milimétrico. ¿Y quién podría haber sido, si no, mejor cómplice para esto que un espejo, como el que tienen allá? ¿Alguien sospechó alguna vez del suyo? Pues bien, hay más tras este de lo que uno imagina. Y no por nada no se muestra. No es casual que se escude en nuestra imagen. Quizás esto hubiera sido una gran oportunidad para descubrir finalmente qué nos esconden detrás de nosotros. Pero no. La humanidad estuvo tan ocupada con su propia extinción que lo pasó completamente por alto. Todo comenzó al final de una jornada en la que un oficinista se quedó trabajando solo. El sol había bajado bastante ya, dibujando las sombras extensas en el piso de la oficina. Entonces decidió que ya era hora de irse. Revisó que luces y estufas estuvieran bien apagadas, pero al momento de salir, notó que la puerta costó encerrar un poco más de lo habitual. Sin embargo, cerró sin más y se fue. Es que ya hacía un tiempo que estaba costando cerrar esa puerta, por lo que pensó que quizás era hora de avisar a alguien que llamen a un cerrajero y fin del problema. La verdad es que los días subsiguientes fueron pasando siendo más o menos lo mismo uno que otro. En cualquier departamento de ciudad pasan siempre las mismas cosas, quizás en distintos horarios, pero siempre más o menos las mismas. Y que ni hablar en las calles, los bares, las oficinas o en los atardeceres. Esa mañana, como cualquier otra, el vidrio estaba todavía empañado cuando aquella joven empezó a peinarse frente al espejo. Había descubierto su reflejo con la mano y todo parecía más o menos marchar normal. Pero no fue sino hasta la noche cuando, luego de una larga jornada, notó al fin que estaba siendo víctima de algo que sería muy difícil de combatir. Ella solo quería sacarse todo, meterse en la ducha caliente, relajar los hombros, desconectarse un rato con la crema de enjuague puesta. Todo eso efectivamente sucedió, pero lo que no sucedió fue lo que llamó verdaderamente la atención de aquella chica. Por primera vez, la ducha no drenaba porque el agua no llegaba hasta la rejilla. Ella vio sus pies cubrirse de agua, pero esta no llegaba al desagüe, parecía de hecho arrinconarse contra el lado opuesto. Pero era tan tarde y estaba tan cansada que prefirió confiar en que todo se solucionaría solo durante la noche. Bueno, y es más o menos eso. Por ahí va el cuento. No sé si les parece que va bien encaminado, pero va por ese bien. ¿Sí? Bueno, ese entonces es un cuento que escribí hace mucho, que lo dejé abandonado, que en algún momento lo voy a terminar. Pero ahora, como para no quedarnos, digamos, con la sensación de lo inconcluso, les voy a leer un cuento que sí está terminado, un cuento corto, que es un cuento que también le gusta mucho a mi amigo Mati, y que de hecho nació en un departamento en el cual convivíamos juntos. Sucedía en la calle Paraguay Reconquista. Sucedía que en algún momento el portero eléctrico de la calle... ¿Cómo que no? Sí, pero no lo cuentes. No, bueno. No, léelo. No, bueno, ahora lo leo, pero está bien. La idea es que empezó a... Que lo lea, que lo lea. Bueno, se
se van a poner así, lo leo directamente y después lo comentamos. Bueno, este cuento se llama Algo nos escucha. Y dice así. Yo no quiero sonar paranoico, pero hay ruidos muy extraños por aquí. No es algo apresurado. Me mudé hace ya unas cuantas semanas y puedo asegurar que se escuchan muchas cosas a la redonda. Para empezar, el portero eléctrico, el de abajo, el de la calle, no este, ese. Por momentos se coloca en una frecuencia que pareciera no ser de este planeta, lo juro. 2 departamentos atrás, el edificio en el que estaba tenía un problema en el portero. De repente sufría una interferencia y no podías escuchar claramente con quién hablabas. Otras veces no se escuchaba directamente nada. Pero este caso es algo completamente distinto. Y claro que no sucede todo el tiempo. Puede ocurrir durante todo un día que salgas y entres sin escuchar nada fuera de lo normal. Pero entonces, sin aviso, empieza a emitir una especie de murmullo muy grave, de gargantas rasposas. Sé que es difícil de creer, pero a veces parece manifestarse y otras quedarse simplemente escuchando. Cuando oye, es muy distinto a cuando no está, porque te hace saber que de todas formas está ahí. Debo admitir que alguna vez intenté contestarle, pero eso es todo lo que voy a decir al respecto esta noche, por lo menos. Ahora bien, creo que hay algo mucho más aterrador aquí cerca. Doblando por el pasaje, en ese pequeño bulevar, hay un depósito de persianas verde oscuro. Por allí paso todas las noches para cortar camino a casa. No podría asegurar que todas, pero la mayoría de ellas, algo comienza a hacer ruido contra la persiana metálica. Lo curioso es que pareciera venir de adentro, como si fuera algo que quisiera salir. Casi siempre se trata de algo prácticamente imperceptible, y si no fuera porque cosas mucho peores de las que cualquiera de ustedes pueda haber llegado a imaginar he escuchado salir de ahí dentro, quizás ni siquiera prestaría atención para percibir esos susurros metálicos. Pero a esta altura se torna imposible no agudizar el oído al pasar por ahí. Las más de las veces es apenas un leve rasguño, pero muchas otras se escucha un golpeteo, bastante rítmico. Algunas, las más que las menos, se escucha como algo embiste desde dentro. La última vez no solo lo oí, sino que vi perfectamente un bulto agolparse y sobresalir por la persiana. Lo cierto es que siempre calla muy repentinamente y no vuelve a emitir sonido alguno. No sé si alguno de ustedes pasó por ahí de noche, pero he comprobado por las miradas de otros transeúntes que esos ruidos existen y que todos parecen tomarlo más o menos de la misma forma que yo. Ahora, si hay algo que es definitivamente inquietante, es lo que sucede bajo nuestros pies. El empedrado tiene algunos desagües y es notable como los días de lluvia, aprovechando que están colapsados, se dedican a molestarnos. Empieza como algo muy suave, que no se distingue del correr habitual del agua, pero paulatinamente empieza a ser un mugido, que parece seguirlo a uno por donde vaya. Como dije, se hace muy difícil no parar la oreja allí. Me di cuenta de esto porque si freno, el sonido deja de moverse, deja de emitirse. Y si retrocedo, el sonido también lo hace. Una vez, bajo una lluvia torrencial, eché a correr a toda prisa y pude comprobar que aquel ruido te persigue, vayas a la velocidad que vayas. Y no solo eso, te desafía. Tenés que apurarte vos. Y luego comienza a acrecentar el volumen del mugido. Las baldosas empiezan a temblar hasta que en un momento parece que todo está a punto de explotar y es en ese preciso instante en el que pisas una baldosa floja y todo queda arruinado. El sonido calla repentinamente y queda uno como un estúpido bajo la lluvia. Insisto, tengo más pruebas de las que parece. Desafío a cualquiera de todos ustedes que haya escuchado el relato del viejo almacén a que pase por ahí solo, de noche, una noche de lluvia y luego venga a tocarme el timbre. Es el primero C. La próxima vez hablamos de la boca del subte y los gritos. Buenas noches.
Gracias a todos por estar. Gracias a Patria Acevedo por darnos la oportunidad de usar este espacio para todo esto. Gracias a los artistas que están exponiendo. Les dejo un dato de color. Hay unos pequeños flyers cuadraditos que se estuvieron repartiendo por ahí, que si los juntan de a 6, son 6 modelos distintos. Si se los juntan, se arma un cuento también que escribí yo, un pequeño... Estás jodiendo. No, pero no hay tantos para todos, nadie se puede llevar 6, pero pueden juntarse entre ustedes, por más que no se conozcan, y hacer una especie de rompecabezas de cuento y darse cuenta de lo que está sucediendo ahí. Loco, nadie me dijo que tenía que hablar con gente. Es muy importante hablar con Sí, gente. es un montón. Es un montón. Pero creo que lo pueden hacer, creo que lo pueden hacer. Están todos invitados a seguir ese juego. Y bueno, nada, ahora viene una pequeña interrupción nuevamente y los dejamos con los compañeros de La Mala Yunta que van a hacer un sketch increíble acá abajo en cualquier momento. Así que muchas gracias por todo.